Pilar Alía, experta en cuentas. Hola, buenos que días. nos abres la cartilla y nos pones a todos firmes. Bienvenida. Buenos Estando días. contigo. Escucha, gracias de verdad por haber tenido la deferencia de estar aquí con nosotros en un día tan complicado. Desde A luego vosotros, que sí. siempre. Es verdad que en los últimos días estamos escuchando, van a subir el IRPF, van a subir los impuestos del IVA. ¿Qué pasa con los trabajadores que tienen o están en ERTE? ¿Cómo va a ser su declaración? Y tantas cosas. Tantas dudas que ¿Por hay. dónde empezamos? ¿Por el IRPF? El IRPF. ¿A quién va a subir? El IRPF está previsto que con los próximos presupuestos generales del Estado suba para las rentas más altas. Rentas más altas se consideran o se van a considerar a partir de 130.000 euros. Habrá una subida para las rentas superiores a 130.000 y luego otra subida para las rentas superiores a 300.000 euros. Es decir, que toda la gente que cobre esa cantidad de dinero anual, se supone, pues va a estar grabada con un impuesto más alto. Con una tarifa del impuesto más alta. ¿Va a haber también algún tipo de subida para el resto de las rentas? Ahora mismo no hay nada previsto. Se han fijado los límites en esos importes y tengamos en cuenta que ahora el tipo máximo del IRPF a nivel estatal está en el 45% y a partir de ahí para esos tipos de rentas se elevarán. ¿Y quién tiene la potestad para subir el IRPF? ¿El gobierno o son las Bueno, comunidades? pues vamos a ver, es que el IRPF es un impuesto de carácter estatal, si bien tiene una doble tarifa, tiene también la tarifa autonómica y por consiguiente las comunidades autónomas tienen cedido el poder regular esa tarifa autonómica y aparte una serie de deducciones y bonificaciones en la cuota, lo que significa que si a nivel regional un gobierno decide bajar la tarifa autonómica, pues los ciudadanos de esa comunidad autónoma pagarán menos en su declaración de la renta. Déjeme que recuerde el teléfono 925 28 87 91 si tiene alguna duda sobre el IRPF, el IVA, si no sabe qué hacer con la declaración en el próximo año porque ha estado usted en ERTE, es el momento de llamarnos que Pilar le va a contestar perfectamente. El IVA también preocupa a muchísimas empresas. La gente, lo que más escuchamos, Pilar, es estoy hasta el cuello, ya no puedo más y encima tengo que pagar el IVA. Ya, la previsión que hay para el próximo año es que determinados productos suba el tipo de IVA para algunos, como ya hemos oído, las bebidas azucaradas y demás. Dicen que es una forma de incentivar el no consumo de determinados productos, elevando el tipo de IVA. Pero también tenemos que tener en cuenta que esa subida de tipo de IVA va a repercutir a otros sectores relacionados con esas bebidas, por ejemplo. Pero me has dicho que hagamos especial hincapié esta mañana en que lo que debería suceder es que el IVA se bajara, por ejemplo, en la restauración y otros sectores del 10 al... ¿A qué porcentaje? Sí, vamos a ver, sería de vital importancia que en determinados sectores como la hostelería, que ya tienen una reducción importante ahora, un sector fundamental en una región como la nuestra, Castilla-La Mancha, y que da empleo a tantos trabajadores, por cierto, ahora sufriendo los ERTES, también la hostelería, sería de gran importancia que el IVA de la hostelería bajara del tipo del 10% al superreducido del 4%. ¿Por qué? Pues sería bueno para incentivar el consumo en un sector que tanto aporta a nuestra economía regional junto con el turismo. Eso sería, y también sería adaptarnos un poco al nivel europeo. Italia lo acaba de bajar al 3% y el resto de países de la Unión. O sea, es el momento en el que los hosteleros están ahogados. O sea, es que necesitan ese respiro necesario, como mucha gente ahora mismo que acaba o está cobrando un ERTE. Se me viene a la cabeza el ejemplo de una mujer, de una madre que tiene un hijo menor de 3 años y que habitualmente cobra una ayuda, esos 100 euros por cada hijo. Si yo tengo un ERTE, ¿lo voy a seguir cobrando? Pues es que todavía está pendiente de regular cómo va a afectar todo este tema a las rentas que tendremos que confeccionar en mayo y junio del 2021. Porque claro, las mujeres con hijos menores de 3 años que perciben cuando hacen la renta la reducción de 100 euros por mes, los 1.200 al año, si están en ERTE, no han cotizado y para percibir esos 1.200 es obligatorio cotizar. Eso está pendiente de ver qué vías de solución se le da.
Bueno, hablando del ERTE, y esto es importantísimo que presten atención porque es verdad que mucha gente está en ERTE. Los decías esta mañana, los sectores de la restauración, el turismo, la agricultura, la ganadería, son los que más empleo aportan en Castilla-La Mancha y los que más gente han estado en ERTE. Entonces, ¿qué pasa con esta gente en la declaración del próximo año? ¿Qué tienen que hacer y de qué tienen que estar pendientes? Pues el tema es que los trabajadores que hayan estado cobrando el ERTE, y se supone que si tú estabas trabajando en una empresa de enero a marzo, que se inició el confinamiento y con ello los ERTEs, a 31 de diciembre del 2020 vas a tener 2 pagadores. De forma que por ley y por el límite de ingresos, hasta 12.000 y con un segundo pagador superior a 1.500 euros, estará obligado un trabajador a hacer la renta del 2020, que sin embargo no hizo en ejercicios anteriores, porque solo tenía un pagador y 22.000 euros límite de ingresos. Lo tiene que hacer sí o sí. Sí. Es que es por ley, salvo que se produzcan modificaciones en los posteriores meses. Claro que es la duda que nos están planteando muchos espectadores que están llamando. Pilar, nos decía Mari Carmen de Toledo que ella ha estado 6 meses en ERTE y que ha cobrado ese 80%, ahora está volviendo a trabajar, pero claro, le preocupa un poco pues esa declaración de la renta, cómo va a afectar, si a ver si después de estar cobrando 4 duros encima va a tener que pagar Hacienda. Pues sí, en función de los ingresos que haya tenido esta persona, pues si supera los límites tendrá la obligación de hacer la renta, salvo que haya modificaciones. Claro, que cuidado, que esto hay que prestar mucha atención. Me decía otra vez un amigo, fíjate, con el ERTE estoy cobrando más. No es que estés cobrando más, es que no, te retienen menos. Te retienen menos. Y eso que te retienen menos, luego te lo van a cobrar de más. Pero eso es como pasaba con las bajas maternales. Ahora ya están exentas de IRPF, pero al principio había mucha gente que se ponía una deducción muy baja en la baja maternal y luego después como llegaba Hacienda y te... Va a haber sorpresas a la hora de regularizar en la renta, va a haber sorpresas, es evidente, salvo que haya una regulación general. Que si cobran general. menos, que no se piense la gente que, o sea, que si cobran mucho más dinero, no es que tengas un dinero extra, que luego por otro lado te vendrá... Hay que ahorrarlo para mayo-junio del 2021. Exacto, que tocará después pagar Hacienda, o sea, que a veces a lo mejor es mejor pagar un poquito más y que cuando llegue mayo-junio nos toque declarar una cosa menos. Que a mí, Pilar, me ha dejado frío, ¿eh? Toda la gente que invierte en... Ay, ¿cómo era? Hija mía, que se me da la cabeza. Que no se puede desgravar a partir del año que viene lo que aportamos a... los planes de pensiones. Está previsto penalizar en cierta medida los sistemas de ahorro privado. Es decir, porque aquí todo el mundo hace un plan de pensión. Claro, la gente que complementa su pensión con el plan de pensiones hasta ahora tenías un límite para aportar anual de 8.000 euros y te lo desgravabas cuando hacía la renta. Eso es. Lo que se viene oyendo, porque todos son rumores, no está la presentación de los presupuestos, es que la aportación a planes de pensiones deje de desgravar. Entonces, totalmente. La penalización sería doble. Por un lado, aportas, no te desgravas en renta y cuando rescatas, tributas al tipo general. Claro. Entonces, es una doble penalización para los planes de ahorro privados. Claro, bueno, pues eso también va a echar para atrás a mucha gente las inversiones. Mucha gente que incluso estuviera planteándose hacerse un plan de pensiones con doble objetivo, tener ese plan de pensiones y luego aparte esa deducción. Hay mucha gente todavía, Alfonso, que no ha cobrado el ERTE. ¿Cómo puede reclamarlo? Bueno, es que está viendo, pues por toda la avalancha de peticiones y demás, se está dando pues un poco cuello de botella en el tema de el SEPE y demás a la hora de tramitar. Casi todos, la mayor parte se han cobrado ya, si no se han cobrado lo tiene que reclamar los trabajadores y luego también está surgiendo el tema de los errores en la tramitación de los ERTE, sobre todo en las personas con hijos. No se están considerando los hijos a la hora de regularizar retenciones, etcétera. Hay bastantes errores, incluso se da el caso de gente que ha cobrado mucho más importe del que lo corresponde y que yo haría un llamamiento a que si alguien es consciente de que ha cobrado algo más de lo que le corresponde, se pusiera en contacto con las oficinas del SEPE para devolverlo, porque se está hablando de tema sancionador. ¿En serio? O sea, que puede haber si una te sanción quedas, después. efectivamente.
Sí, se está hablando de tema sancionador si te quedas con un ERTE que no te corresponde. Bueno, y ahora quiero que se queden con el nombre de estas dos tasas, que además Pilar Alía es especialista en ellas y nos las va a explicar perfectamente, que les va a sonar y mucho a partir de 2021. Una es la tasa Google, como el buscador, y otra la tasa Tobin. ¿Qué es la tasa Google? ¿En qué consiste? Bueno, pues es que esto ya sabemos, es un hecho, entra en vigor en enero del 2021 y aunque en principio parecía que eran impuestos que iban a afectar a grandes empresas como Google, de ahí el nombre que se le dio, Facebook, Apple, el tema es que en gran medida nos van a repercutir a los ciudadanos en nuestro día a día, a los autónomos, a las pymes. Y en un marco como el que vivimos de pandemia, donde todos acudimos al tema de la compra online, etcétera, pues nos repercutirá porque nos cobrarán. Claro, o sea, Amazon, por ejemplo, por Amazon, dar un que igual nombre. tiene unos envíos gratis y igual deja de hacerlos gratis o nos sube el precio del producto. Claro, él al tener que ser un obligado a pagar ese impuesto, la tasa Google llamada así, nos lo repercutirá al resto. Es decir, que todos se van pagos, como decían, esa gran frase que hemos oído tantas veces en nuestra casa, al final es así, se cumple. Sí, son impuestos que nos repercutirán a todos a partir de enero del 2021. Y déjame que aclare un poquito lo de la tasa Tobin, que va un poco con la compra de acciones de las grandes empresas. Sí, claro, es lo mismo, pero afecta a las grandes empresas que cotizan en bolsa y demás, pero esas empresas parte son las entidades financieras, los bancos. Luego serán las comisiones, Lo que te cobran con la tarjeta que dices, oye, me afectarán nuestros bolsillos 15 euros. Pues es que ahí está Google y Tobin, ¿sabes? Los amigos estos que ahora no nos suenan, que decimos, oye, esto a mí me da igual. Pues no. Luego nos va a repercutir a nosotros. Claro. La gente también está muy agobiada con el tema de las bajas, que estamos ahora cogiendo porque tenemos un hijo que ha sido positivo, me tengo que coger la baja, hay retrasos a la hora de, por ejemplo, solicitar esa baja a nivel médico, y luego el tema del pago. Y la gente está diciendo, es que no estoy cobrando ¿eso se puede reclamar de alguna manera? Sí, todo es ponerse en contacto con las oficinas de la Seguridad Social, con el SEPE para ERTE, pero ¿qué es lo que está pasando? Que estamos colapsados, los teléfonos están colapsados, pides cita telemática, cita previa que tienes que pedir y te la dan para un mes y medio, pero es motivo de la situación. ¿Sabes lo que te digo? Que todo lo que nos están dejando por la pandemia que ha pasado, que nos tiene que dejar dinero la Unión Europea, pues lo tenemos que pagar de alguna forma. ¿Y quién lo paga al final? El ciudadano. El ciudadano, el autónomo y el pequeño empresario. Totalmente. Por eso siempre es bueno ponerse en manos de un experto como nuestra Pilar Alía, una experta en cuentas, y por lo menos estos quebraderos de cabeza pues se mitigan un poco. Pilar Alía, gracias. Como siempre, nos gustaría tenerte más a menudo. Sabemos que estás lo vamos a intentar. Liada, pero yo sé que tú quieres mucho a tu gente de Castilla-La Mancha y que vas a intentar estar aquí. Está defendiendo con uñas y dientes a Castilla-La Mancha. Lo vamos a intentar. Muchas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. Un beso enorme. Bueno,